Hola, ¿qué tal? En este video voy a explicar un fragmento de El Capital de Marx. Recuerda que esta explicación no sustituye la lectura de Marx, sino que se trata de un acompañamiento a su lectura. Te recomiendo hacer primero una lectura rápida del texto, después ver la explicación de este video y por último hacer una relectura más detallada. Karl Marx, El Capital, libro 1, capítulo 1, la mercancía. Apartado 1, los dos factores de la mercancía, valor de uso y valor. Sustancia del valor, magnitud del valor. La riqueza de las sociedades en las que domina el modo de producción capitalista se presenta como un enorme cúmulo de mercancías, y la mercancía individual como la forma elemental de esa riqueza. Marx nos introduce de esta manera porque le interesa señalar que la mercancía es como la célula de un organismo más grande, el modo de producción capitalista, y para estudiar a ese organismo partirá del estudio de su unidad más pequeña, la mercancía. Enseguida nos dice, la mercancía es, en primer lugar, un objeto exterior, una cosa que merced a sus propiedades satisface necesidades humanas del tipo que fueran. Esto quiere decir que una mercancía, para hacerlo, debe satisfacer necesidades ya sea básicas como la alimentación o el ocio, como ver una película. Enseguida nos dice, toda cosa útil, como el hierro, el papel, etc., ha de considerarse desde un punto de vista doble, según su cualidad, es decir, sus características, sus propiedades, y con arreglo a su cantidad, es decir, la cantidad de esa mercancía. La utilidad de una cosa hace de ella un valor de uso. Aquí Marx introduce el primer concepto, el valor de uso, y nos dice, pero esa utilidad, es decir, ese valor de uso, está condicionada por las propiedades del cuerpo de la mercancía y no existe al margen de ella. Es decir, el valor de uso parte de las características y las propiedades de esa mercancía. El cuerpo mismo de la mercancía, tal como el hierro, trigo, diamante, etc., es pues un valor de uso o un bien. Pero el valor de uso se efectiviza únicamente en el uso o en el consumo. Es decir, para que la mercancía tenga valor de uso, tiene que ser reconocida como necesidad de alguien más y más bien reconocida como socialmente necesaria. No basta que sea útil para una sola persona o para quien la produce. Para ser mercancía debe ser necesaria para muchas personas. También nos dice, los múltiples modos de usar las cosas constituye un hecho histórico. Eso es importante porque no todas las cosas son útiles a lo largo de distintos tiempos. Por ejemplo, el martillo solo fue útil bajo cierto desarrollo de la técnica y de la producción de ciertas mercancías. Un iPhone, por ejemplo, habría sido inútil en sociedades más antiguas y solo fue útil y necesario hasta la existencia de las telecomunicaciones. El valor de cambio se presenta como relación cuantitativa, proporción en que se intercambian valores de uso de una clase por valores de uso de otra clase, una relación que se modifica constantemente según el tiempo y el lugar. Ese segundo concepto, el valor de cambio, puede resultar confuso. Es importante no confundirlo con valor o precio. El valor de cambio es la propiedad que tienen las mercancías de ser intercambiadas por cierta cantidad de alguna otra mercancía. Sin embargo, el valor de cambio no es una unidad de medida, sino una propiedad. Nos dice, existe algo común de la misma magnitud en dos cosas distintas, tanto en un cuarter de trigo como en X quintales de hierro. Ambas, por consiguiente, son iguales a una tercera, que en sí y para sí no es ni la una ni la otra. Cada una de ellas, pues, en tanto es valor de cambio, tiene que ser reducible a esa tercera. Por ejemplo, si A es igual a B y B es igual a C, entonces C es igual a A. Así, si una unidad de un iPhone es igual a 500 kilogramos de trigo, y si esos 500 kilogramos de trigo son iguales a 60 unidades de martillos, entonces 60 unidades de martillos debería ser igual a una unidad de un iPhone. Entonces, el valor de cambio es la propiedad que tiene, por ejemplo, un iPhone de ser intercambiada por 500 kilogramos de trigo o 60 unidades de martillos. Pero recordemos que esta relación se modifica constantemente según el tiempo y el lugar. Pero entonces, ¿cómo sabemos cuánto vale una mercancía y por cuánto debería intercambiarse por otra? Marx nos dice, si ponemos a un lado el valor de uso del cuerpo de las mercancías, únicamente le restará una propiedad, la de ser productos del trabajo. Es decir, si le quitamos sus características físicas a la mercancía,
La razón por la cual éstas pueden intercambiarse es por la cantidad de trabajo contenida en ellas. Ese algo común que se manifiesta en la relación de intercambio o en el valor de cambio de las mercancías es, pues, su valor. Ese tercer concepto, el valor, es justamente la unidad de medida de una mercancía. Un valor de uso o un bien, por ende, solo tiene valor porque en él está objetivado o materializado trabajo abstractamente humano. Así, el trigo, el martillo y el iPhone tienen valor porque en él está contenido trabajo abstractamente humano, es decir, trabajo que independientemente de sus características significa gasto de energía a través del trabajo. ¿Cómo medir entonces la magnitud de su valor? Por la cantidad de sustancia generadora de valor, por la cantidad de trabajo contenida en ese valor de uso. El trabajo es una categoría central en la teoría de Marx, porque es justamente el origen de la riqueza material. La cantidad de trabajo misma se mide por su duración y el tiempo de trabajo, a su vez, reconoce su patrón de medida en determinadas fracciones temporales tales como hora, día, etc. Es decir, el valor es tiempo de trabajo, pero nos aclara, ¿es solo la cantidad de trabajo socialmente necesario o el tiempo de trabajo socialmente necesario para la producción de un valor de uso lo que determina su magnitud de valor? Marx aclara que se trata de tiempo de trabajo socialmente necesario porque es el promedio que le toma a la sociedad la producción de un valor de uso. Así, si alguien es menos eficiente y le toma 2 días producir un martillo, mientras que el promedio de la sociedad le toma un día producir un martillo idéntico, no quiere decir que su martillo contenga más valor. Es el mismo valor, pero le toma más tiempo por ser menos eficiente. Por tanto, las mercancías que contienen cantidades iguales de trabajo o que se pueden producir en el mismo tiempo de trabajo tienen la misma magnitud de valor. Es importante, nuevamente, no confundir valor con precio. La magnitud de valor de una mercancía se mantendría constante, por consiguiente, si también fuera constante el tiempo de trabajo requerido para su producción, pero este varía con todo cambio en la fuerza productiva del trabajo. Es decir, el valor de las mercancías cambia con la incorporación tecnológica. Al producirse más mercancías con el mismo tiempo de trabajo, la cantidad de trabajo contenida en cada valor de uso es menor. Entonces, en términos generales, cuanto mayor sea la fuerza productiva del trabajo, tanto menor será el tiempo de trabajo requerido para la producción de un artículo, tanto menor la masa de trabajo cristalizada en él, tanto menor su valor. A la inversa, cuanto menor sea la fuerza productiva del trabajo, tanto mayor será el tiempo de trabajo necesario para la producción de un artículo, tanto mayor su valor. Así, con la incorporación de tractores, la fábrica automatizada y la programación, la magnitud de valor contenida en los valores de uso finales es menor. Por último, una cosa puede ser valor de uso y no ser valor. Es este el caso cuando su utilidad para el hombre no ha sido mediada por el trabajo. Ocurre ello con el aire, la tierra virgen, las praderas y bosques naturales, etc. Alguien podrá argumentar que si se lleva agua de un lago hacia el pueblo y la vende embotellada, entonces hay valor. Efectivamente, porque en el traslado y en el embotellamiento hay un trabajo realizado y por tanto valor. Sin embargo, el agua contenida en el lago tiene valor de uso, el de satisfacer la sed, pero no trabajo, es decir, no contiene valor. También, una cosa puede ser útil y además producto del trabajo humano y no ser mercancía. Por ejemplo, en el cultivo de alimentos para el autoconsumo, para el cual se ha realizado trabajo, pero no será objeto para la venta. Por último, ninguna cosa puede ser valor si no es objeto para el uso. Si es inútil, también será inútil el trabajo contenido en ella. No se constará como trabajo y no constituirá valor alguno. Por ejemplo, si alguien dedica tiempo a la programación de un software, pero este no funciona correctamente y no tiene utilidad, no será reconocido como socialmente necesario y por tanto no contendrá valor de uso, tampoco valor de cambio, entonces su valor no podrá realizarse y será trabajo perdido. Si te sirvió la explicación de este fragmento de El Capital de Marx, no olvides darle like al video, suscribirte al canal y dejarnos un comentario. Nos vemos en el próximo video.